primero, el primer mail que les mandé, ahí estaba todo lo de Calc, que es también lo que vamos a ir viendo ahora. La idea es, la información ustedes ya la tienen, lo importante es que vayamos haciendo las actividades teórico-prácticas juntos para que si tienen algún tipo de duda, lo podamos salvar, ¿sí? Dentro de lo que es el aula virtual, en informática, en la pestaña Calc A, van a descargarse donde dice actividades prácticas, actividades no obligatorias. Descárguense la actividad 3, descárguense la actividad 2. Vamos a ir primero con esas dos. Si quieren, descárguense todas. Pero como es, principalmente la 2 y la 3 son las que vamos a hacer ahora. Acá yo abrí la actividad número 2, ¿sí? Y la actividad número 2 es un ejercicio, en realidad no es un cálculo específico de algo, simplemente es una tabla. Esta tabla tiene 3 valores asignados a 3 meses, valores X, o sea, cualquiera, donde lo importante de las consignas es lo siguiente. Acá ven que dice cálculo 1, 2, 3, 4, 5, y acá vamos a hacer de la forma, o sea, las dos formas son válidas en cuanto a que las dos formas llegan a un resultado. Pero recuerden que siempre les estamos diciendo que para el parcial y específicamente en esta materia, nosotros queremos que ustedes se manejen con el asistente de funciones y no con los operadores, no con el más, menos, signo por, barra dividido. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes sepan trabajar en cualquier planilla de cálculos, no solamente en Calc. Y determinados softwares son diferentes, ¿sí? Tienen alguna cuestión diferente en la sintaxis que usan para las funciones. En cambio, el asistente a ustedes les permite usarlo, la lógica es la misma en absolutamente todos los distintos tipos de planillas de cálculo. Entonces, si usan el asistente van a saber que la sintaxis les va a salir bien, ¿sí? Entonces, por eso hacemos tanto hincapié. Disculpen que estoy agitada, pero por eso cancelé la clase del martes porque no podía ni respirar. Hoy puedo respirar, pero me agito, así que disculpen. Bueno. Profe, sí. una consulta, sobre las notas no hay noticias. Noticias no, porque no he podido, porque estuve enferma. Por eso no. Pero lo antes posible, chicos, lo antes posible se las tengo. Estamos ¿Cómo? No, como ya pasó un mes no sabíamos nada, por eso que No, sí, pregunto. no. A ver, chicos, igual, a ver, sí, pasó un mes, es verdad. Pero igual, quédense tranquilos que obviamente las notas van a estar antes del otro parcial. De todos modos, les ha ido bastante bien a todos los que estuve viendo. Les ha ido bien. No terminé de corregir Buenísimo. todas y no le quiero mandar las notas a algunos y otros no. Entonces, hasta no tenerlos a todos, no se las mando. Bien. Buenísimo, gracias, profe. No, está bien. Acá. Bueno, entonces, acá donde dice cálculo 1, dice, sume A5, o sea, la celda, el contenedor A5, que en este caso tiene un 1, sume A5 más B3, esas dos cosas, y multiplique por C6, ¿sí? Acá algo que tenemos que tener en cuenta siempre es el tema de las funciones, que los símbolos más y menos separan términos normalmente. Si nosotros estamos haciendo, en este caso, una suma y al resultado de esa suma multiplicarlo, tendremos que colocarlo entre paréntesis, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo a este primero, siguiendo los pasos y usando los símbolos. Y después, abajo, en este sector verde que voy a poner aquí, lo que vamos a hacer es los mismos cálculos, pero como se debe con las funciones anidadas, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hacer, primero abrimos el símbolo igual, para decirle que lo que va en ese contenedor va a ser una función, una fórmula. Voy a hacer un cálculo, ¿sí? El símbolo más es el que habilita esa propiedad. Seleccionamos la celda A5. Le pongo el símbolo más. Voy a sumarle B3. Ahí está. No, ahí, B3. ¿Sí? Y multiplique por C6. Entonces, como esto es una suma y los símbolos más y menos me dividen términos, tengo que agruparlo dentro de unos paréntesis y a esto le voy a multiplicar por C6. ¿Sí? Bien, llegamos a un 120.
Ahora bien, esto que nosotros hicimos acá, que lo vemos igual, entre paréntesis A más B6 multiplicado por C6, si yo lo empiezo a ver desde afuera hacia adentro, voy a encontrarme que tengo dos términos en una multiplicación. Un término es el C6 y el otro término está conformado por la suma de A5 y B3. Entonces, si yo a esto lo tengo que construir con funciones anidadas, tengo que pensar cuál es la función que engloba a todo y a partir de ahí ir pensando en los argumentos que serían estos términos y cómo los voy subdividiendo, ¿sí? Entonces, en este caso yo tengo una multiplicación donde un argumento es la celda C6 y el otro argumento está conformado por la suma de otros dos argumentos que sería A5 y B3, ¿sí? Ahora me vengo acá a E3 para hacer lo mismo que arriba, pero con funciones anidadas, que es como ustedes deben hacerlo, con el asistente. Para el asistente vengo acá al botón FX y busco producto. Producto siguiente. Bien. Entonces, acá en número lo que voy a hacer es colocar el C6, que es el que ya sé que tengo disponible. C6. Bien. ¿A esto qué tengo que hacer? Multiplicarlo por el resultado de una suma. Entonces, en este número 2 que tengo acá, tengo que venirme al botón FX. Y ahora voy a buscar la función suma para añadírselo a ese argumento del producto. Ven acá abajo donde dice fórmula que se está armando la fórmula anidada. Cada vez que tenemos un punto y coma es la separación de un argumento. Entonces, C6 punto y coma suma entre paréntesis, ¿sí? Yo estoy en este caso acá arriba editando la suma, en la parte de la fórmula abajo me indica en azul en qué parte estoy editando y puedo observar que la sintaxis punto y coma es la división de los argumentos de cada una de las funciones, ¿sí? En este caso no son valores continuos porque uno es A5 y el otro es B3. Estamos hablando que no puedo seleccionar un rango, ¿sí? Entonces, número 1 es A5, dije A5, no A2. ¿Está? A5 y el otro es B3, que también lo podemos escribir, ¿sí? Lo pueden seleccionar o lo pueden escribir. Aceptamos, dio el mismo resultado, ¿sí? Vamos ahora con el otro. ¿Esto cómo sería? Con operadores. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? El primer paso para escribir una fórmula, función unidad, ¿cuál es? Signo igual. Exacto, símbolo igual. ¿Después qué viene? La celda que quiero hacer la suma o la resta en este caso. La resta, bien, que sería C4. ¿A C4 qué le tengo que hacer? Ahora espérenme un segundito, por favor. Un segundito. Ahí está. Sí. Escucha, lo dejo acá y después paso a buscarlo y cuando está la ropa y lo llevamos a su casa. ¿Es mío? Ah, y entonces. ¿Me lo llevo yo? ¿Pero y cómo te lo llevas? Dame el taxi. Cuando termine. Ahora me queda la. Escuchame, si era eso, lo pongo al asiento de atrás y te lo llevo a tu casa. Sí. Pero yo se lo había dado al arroz porque había sido el cumpleaños del arroz. Por eso yo se lo había prestado a ella. Ah, entonces escuchame, yo lo pongo en el asiento de atrás y en algún momento paso por tu casa Sí, más tarde y te lo dejo. Sí, genial. Mejor. Nada, que no ande con la panza. Bueno, gracias. Igual salió bien, qué lástima que se trabó el coso ese y cuando que habló la mina esa tan duro. A mí me llegó, pues yo estaba bien, vos venías venía todo dinámico y claro, yo no sabía que iba a demorarse tanto tiempo diciendo eso. Claro, yo Realmente. tampoco. Y ahí yo estoy viendo la configuración, 7 días le puse. ¿Vos lo pusiste? Yo le puse 7 días, para que esté activo durante 7 días. No entiendo qué se trabó. Eva. Salí a averiguar. Bien, estoy en la oficina y viene gente. Bien, entonces,
estamos con esta parte de la función y decíamos que habíamos abierto el símbolo igual, teníamos C4, ¿sí? Y ahora, ¿qué tengo que hacerle entonces? Restarle ¿qué cosa? El resultado de A2 por B6. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Entre paréntesis. No hace falta, Verdad, porque divide términos. porque los signos más y menos dividen términos. Entonces es A2 por B6. Aceptamos y ahí estamos. Y ahora, si lo quiero pasar a funciones, ¿cómo debería ser? ¿Cuál es la función que engloba todo? Si voy desde afuera hacia adentro. ¿Qué me divide los términos? La resta. La resta, exacto. Y después tengo un producto. Entonces tengo una resta donde un argumento es C4 y el otro argumento es la multiplicación de A2 por B6. Entonces, vengo a fx, busco la función resta que es resta punto bruto. Dice, ¿cuál es mi minuendo? Mi minuendo es C4. ¿Y qué le voy a sustraer? Voy a sustraerle el producto. Entonces me vengo al botón fx. Le sustraigo el producto de A2 multiplicado por B6. ¿Alguien más quiere hacerlo? Porque yo ya los conozco de memoria estos ejercicios. Si ustedes lo pueden hacer, para mí es mejor. ¿Alguien quiere presentar pantalla y lo hace? A ver, pero por lo menos díganme, así como estuvo diciendo el compañero, quiero escuchar más voces. A ver, cálculo 3. Dice, multiplique A9 por el resultado de B5 menos C3. ¿Cómo sería esto? Escucho. Signo igual, profe. Gracias por responder. Bien, signo igual, entonces pongo A9, ¿sí? Y tengo que poner, multiplicarlo por el resultado, entonces esto sí va entre paréntesis, B5 multiplicado por B6, ¿sí? Y si a esto lo voy a pasar a funciones anidadas, tengo que venirme a un producto de A9 y el número 2 es la resta bruto de B5 menos C3. Acá me equivoqué. Esto era B5 menos C3. He puesto cualquiera. Ahí está. Ahí están iguales. ¿Sí? Vamos al cálculo 4. El cálculo 4 dice, divida el resultado de A2 menos A4, o sea, signo igual, paréntesis, A2 menos A4, dividido B8. Y a ese número súmele C7. Entonces, tengo una suma que contiene una división que contiene una resta. Vengo acá primero a la suma. Y esta suma tiene un argumento que es C7, que es el último, ¿sí? Y acá adentro tengo una división. A2 menos A4 por B8. Ajá, entonces, acá tengo un cociente, que sería la división, entre una resta bruto, que es A2 menos A4. Me vuelvo acá a cociente, tengo esa resta ahí, y el denominador de la división es B8. Aceptamos y ahí tengo el resultado. Pueden ver que acá en el caso de cuando usamos la función cociente en vez de la división con barra, van a encontrarse que automáticamente redondea los resultados. Ven que arriba dice 44,92 y en cambio abajo directamente nos mostró 45. Y aprovecho el caso de la división para mostrarles lo siguiente con la función cociente, que es la única que tenemos permiso de usar la barra de división para poder dividir. Si yo tengo, por ejemplo,
89 y acá tengo 8. Y yo digo, acá voy a hacer igual 89 dividido 8. Y acá digo igual cociente, paréntesis, 89, punto y coma, 8. Nos da lo mismo, ¿sí? Con esta salvedad de que el número está redondeado cuando usamos la función cociente. Ahora, ¿qué pasa si yo haría al revés? Si yo tengo el denominador es un 8 y el numerador es un 89. Fíjense lo que sucede. Como da números decimales bajos, automáticamente me lo redondea en 0, ¿sí? Si yo tengo un número, por más que sea más chico, vamos a poner que tenga un 20. 20 dividido 89, ¿sí? Me sigue dando 0. O sea, cada vez que dé menos de 0, no me lo va a mostrar el resultado. Y por ello necesito que me dé valores menores de 1, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cuando el numerador es más, o sea, cuando el dividendo es más pequeño que el divisor, vamos a poder usar el operador de barra para poder dividir en vez de usar la función cociente. Es la única función que está permitida, ¿sí? Justamente por esta salvedad. Porque nosotros por ahí necesitamos recuperar esos datos que están debajo del 1, ¿sí? Bien, ¿quedó claro entonces el tema de la división? Entonces, decimos que la división está permitido usar barra de división cuando el dividendo es menor que el divisor. ¿Sí? Eso es muy, muy, muy importante. Ok. Vamos con el cálculo 5 y vamos a cambiar a la otra actividad. Dice, reste al resultado de C5 por A10. Reste al resultado de A5 por A10, o sea, tengo una multiplicación de A5 y A10. Y eso lo voy a restar a B7 por C8. O sea, tengo una multiplicación que tengo dos restas. Y al resultado de esta resta, multiplíquelo por 550. O sea, un valor fijo. Entonces, símbolo igual, dice C5 por A10. Esto va entre paréntesis. Ah, no hace falta. Porque el símbolo es más y menos, divide en términos. Entonces, C5 por A10 menos B7 por C8 más 550, que es un valor X. Puede ser una constante ese número, ¿sí? Entonces, vengo acá y nuevamente tengo una suma. Esta suma se compone de un valor, que es el que tengo al último, que sería el 550. Y este otro número está compuesto por una resta. Entonces vengo acá, pongo resta punto bruto. El primer argumento de esta resta es una multiplicación, o sea que el minuendo tiene anidada otro producto. Y este producto es de C5 multiplicado por A10. Vuelvo a producto, no, vuelvo a resta bruto y ahora meto en el sustraendo otra función producto que va a ser B7 multiplicado por C8. ¿Sí? Aceptamos y nos da el mismo resultado. ¿Puedes hacer el cálculo 4 de nuevo? A ver, acá estoy. El cálculo 4, voy Sí, a borrarlo y lo vamos a hacer de nuevo. A ver, primero lo hago con la función. Decía, divida el resultado de A2 igual A2 menos A4 dividido B8. Y a ese número súmele C7.
como los valores más y menos. Acá A4, A2 menos A4 tiene que ir entre paréntesis, ¿sí? Pues si no me va a hacer A2 menos A4 dividido B8. Entonces sería A2 menos A4 dividido B8 más 7. Entonces al revés tengo que hacer una suma que tiene ese 7 por un lado y por el otro lado tiene una división. Y esa división tiene una resta arriba. Bien. Entonces, vamos a borrar esto que se me apareció ahí. Está. Tengo una suma. Esta suma tiene, por un lado, C7. ¿Sí? Por el otro lado tiene un cociente. Ese cociente tiene una resta como numerador. Esa resta es A2 menos A4. Y el cociente tiene esa resta como numerador y el denominador es B8. Aceptamos y nos queda así. Ahí te copio cómo quedaría la función entera. Después, ¿qué más teníamos? En esta tabla después decía, complete los totales para cada columna. Vengo aquí y recuerden que nosotros asignando una función, en este caso suma a todo este rango A2 a 10, si yo selecciono esta celda que contiene la función suma y la extiendo hacia la derecha, ¿sí? Va a hacer lo mismo con las columnas contiguas, ¿sí? Y después acá decía completar los resultados, bueno, abril menos mayo. Esto era para ver que nosotros podíamos trabajar con celdas que estuvieran en otra hoja. Entonces simplemente abril menos mayo sería, vengo aquí, coloco el símbolo igual, busco el resultado del total de abril, que sería este, y le resto el total de mayo, ¿sí? O lo que sería correcto sería igual resta punto bruto, paréntesis, es lo mismo que haberme abierto aquí, ¿sí? Y digo, bueno, en esta resta punto bruto voy a venir a buscar el total de abril y le voy a restar el total de mayo, ¿sí? Fíjense que cuando pasa que en una hoja estoy haciendo una fórmula que implica datos que están en otra hoja, me los toma de esta forma, ¿sí? Y van a ver que la sintaxis que tiene LibreOffice es diferente a la sintaxis que usa Excel. Es por eso, nuevamente, que les insisto que trabajen con asistente, porque el asistente es la forma universal, digamos, de usarlo en cualquier planilla de cálculos. Aceptamos y ahí tendríamos el resultado. Cualquiera hizo. Nunca lo terminé este. Lo había hecho mal. Ay, me había faltado un argumento. Profe, Bien. una pregunta. Sí. ¿Está grabando la clase? ¿Sí? Listo. Eso. Sí. Recuerden que yo no tengo más espacio en el Drive, por eso yo la grabo con OBS a la clase. Pero sí, quédense tranquilos que la estoy grabando. Bien, entonces, decíamos, de esta forma podemos ir haciendo los otros. Por ejemplo, abril más mayo más junio. Esto sería igual a una función suma, donde me vengo a la hoja cálculos de fórmula y acá sí tengo un rango, entonces selecciono el rango en el primer argumento y ya estaría listo. Mayo menos junio es una resta bruto y promedio de los 3 meses sería una función promedio y esta función promedio de todos estos totales que tengo aquí. ¿Sí? Fíjense que la sintaxis de la función promedio con todo el rango y de la función suma es la misma, ¿sí? El rango es el mismo, lo que cambia es el nombre de la función que los aplica. Bien, esto sería con la actividad número 2. Ahora vamos a pasar a la actividad número 3. Y la actividad número 3 dice así. O sea, lo que estuvimos viendo recién son el tema de las funciones anidadas. Y ahora vamos a trabajar con el tema de referencias. O sea, vamos a practicar un par de funciones y vamos a trabajar con referencias
relativas y absolutas, que es un tema muy importante para el parcial. O sea, primero para trabajar ustedes, para usar bien la base de datos. Pero la idea de esto es que justamente puedan interpretar bien cuándo corresponde una referencia relativa y cuándo una absoluta. Vamos a ver. Analizamos esta primera base de datos, que tenemos los nombres de determinadas personas y los trimestres en los que tienen algún dinero, ¿sí? Compra de acciones. Los montos de esta tabla nos acusa que está viejo el monto, está viejo, desactualizado, digamos, el ejercicio. Dice, en la hoja estadísticas, en la hoja estadísticas 1, complete cada trimestre con los valores máximos, mínimos, promedio y total de las inversiones, ¿sí? En la hoja de estadísticas 2, calcule lo invertido en dólares por cada individuo en cada trimestre. Para ello, divida la tasa de cambio expresada en la celda C24. Presente cada resultado únicamente con 2 decimales y emplear referencias absolutas. Bien. Vamos a ver. Acá tengo que ver máximo, mínimo, promedio y total de cada trimestre. No pensando en las personas, sino en el total por cada trimestre. Entonces, máximo va a ser igual max, paréntesis, vengo aquí y selecciono todo el rango, desde Emiliano hasta Beatriz. Y ese es el rango datos B3, B12 para todo lo que tengo que sacar. Entonces, lo puedo ir haciendo manualmente, es una opción, ¿sí? Vengo acá, vengo a min, pongo siguiente, vengo aquí a datos y selecciono todo este rango, ¿sí? O si no, otra cosa que puedo hacer es seleccionarme este rango, porque yo ya sé que está bien el rango, lo copio, y ahora digo, igual, promedio, y pego. Total es igual, suma y pego, porque el rango va a ser siempre el mismo, ¿sí? Entonces, una vez que tengo todo calculado para el primer trimestre, como los valores que estoy calculando me toman ese rango que yo ya elegí y sé que está bien, hago lo mismo para obtener los máximos de los otros 3 trimestres. Hago lo mismo extiendo para poder obtener los mínimos, selecciono el promedio y lo extiendo para obtener los promedios, y el total y lo extiendo para obtener los totales, ¿sí? ¿Esto se entendió bien? ¿Quedó claro? Profe, ahí no me quedó claro la parte cuando estiró y logró hacer que el segundo trimestre, tercero y cuarto se calcularan automáticamente, digamos. Claro, fíjate, yo acá había hecho rango B3, B12, ¿sí? Cuando extiendo hacia la derecha, me dice C3, C12. O sea que me está calculando sobre el segundo trimestre, ¿sí? Aquí me dice D3, D12. O sea que es el tercer trimestre y en este otro E3, E12. Lo que yo hago cuando extiendo, ¿sí? Si la fórmula está bien hecha, acá me dice que la hoja datos está buscándome cuál es el máximo del rango B3, B12, ¿sí? Si yo extiendo hacia la derecha, esta función va a ser lo mismo, pero con el rango que tenga inmediatamente en la celda de la derecha. Por eso es que cambia de columna. D3, C3, C12. Y lo mismo si paso a los otros 2 trimestres. Profe, o sea que replica la fórmula, pero cambia la columna. Claro, dependiendo hacia dónde me muevo. Por ejemplo, si yo acá lo bajo, ¿qué pasó? Te repite el número de la misma columna. Claro, Pero claro, como no. porque no estoy haciéndole nada. Ahora, si yo extiendo hacia la derecha, me da 0. ¿Por qué? Porque acá no tengo nada para buscar. Si yo le pusiera algún valor acá, supongo que lo lleno de 7 de esto, ¿sí? Ahí. Ahora sí voy a tener valores. ¿Se entiende? Sí, creo que ya lo entendí. Gracias. Perfecto. Bien. Ahora sí. Bien, entonces, cuando yo tengo un valor, una función, una fórmula que está anidándome otras
relacionadas a otros contenedores, a otras celdas, supónganse, yo acá tengo el resultado de la suma de esto más esto, y extiendo a la derecha, voy a hacer esto más esto, ¿sí? Voy a ponerlo acá en palabras. Yo tengo 5 y 5. Y acá digo, igual, suma, paréntesis, y selecciono G3, punto y coma, y 3. Da 10. Si yo extiendo esto hacia la derecha, me da 0, porque no tengo nada. Porque aquí me está relacionando esa celda con esta otra celda, ¿sí? Este 10 está relacionando al 5 que tengo acá con este otro 5 que tengo aquí. Si yo quisiera tener algo, tendría que tener completado algún tipo de información en estos contenedores. Entonces voy a poner 2 y 2 son 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si yo hago esto para abajo, va a pasar lo mismo. Me va a dar 0. Salvo que en estos lugares ponga, por ejemplo, 3 y 3, que me va a dar 6. Y esto es lo mismo si me voy para abajo y acá le pongo 1 y 1. ¿Se entiende? O sea, lo que nosotros estamos haciendo es copiar hacia celdas contiguas las relaciones que establece con las otras celdas. Bien, y ahora viene esta parte que es importante. Dice que nosotros tenemos que expresar acá en dólares lo que en el otro lado estaría en pesos. O sea, digamos que estos son pesos y acá tengo que expresarlo en dólares a una tasa de cambio que, insisto, habla de la antigüedad del ejercicio. A ver, ¿cómo tendría que hacer? Para que acá me aparezca lo que Emiliano compró en acciones en el primer trimestre, pero expresado en dólares según esta tasa de cambio. ¿Qué tengo que hacer? Dividir. Exacto. ¿Y qué es más grande? ¿El número que tengo que dividir o el divisor? ¿Qué tengo que dividir? Chicos, este es un monto expresado en pesos, ¿sí? Esta es la tasa de cambio. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que dividir para tener cuánto es el valor que ahorró en acciones Emiliano en el primer trimestre? ¿Qué tengo que hacer? ¿Nunca se fueron de vacaciones a ningún lado ni tuvieron que comprar nada? ¿Por qué la gente se queja hoy que no le alcanza? Lo invertido en pesos con lo que sale el dólar. Claro, pero ¿cómo es la función? No sé. ¿Qué es más grande? ¿Lo invertido en pesos para Emiliano primer trimestre, digamos, o para la tasa de cambio? ¿Cuál número es más grande? El peso. Exacto, entonces puedo usar la función cociente. Porque recuerden que si era más grande el número que dividía, o sea, el número que se está dividiendo, podía usar la función cociente. Entonces vengo acá y pongo cociente. No saben lo que me está costando respirar. Cociente. Bien. Ok, entonces mi numerador va a ser acá el dato en este caso de Emiliano, que sería el primer trimestre de Emiliano. Y mi divisor va a ser esa tasa de cambio que es C24. ¿Sí? Ahora bien, esto es lo que tenemos que analizar. Yo tengo que completar toda esta tabla de estadísticas 2, ¿sí? Con los valores para dividir todo lo que invirtió cada uno en cada uno de los trimestres por esa tasa de cambio que es C24. ¿Sí? O sea que a todo tengo que dividirlo por 80,5, pero de a un valor. ¿Sí? O sea,
yo en la celda B13 de la hoja de estadísticas 2 tengo que obtener el valor del primer trimestre de Emiliano expresado en dólares. Y abajo los demás. O sea, yo tengo que hacer cálculos siempre celda por celda. Si yo hago esto, me va a dar bien para el primer trimestre. Pero si yo extiendo hacia abajo, ¿qué pasó? ¿Por qué da error? Porque no hay ningún dato en la celda C25. Exacto. Si yo tuviera acá un 5, me lo dividiría por 5. Pero como no tengo nada, y aparte no tengo que tener nada porque el valor es la tasa de cambio. Entonces, para que esta fórmula yo pueda extenderla hacia abajo, tengo que decir, a ver, de este valor, de este cociente, el primer argumento, que es el numerador, está bien que sea móvil, porque yo quiero que cuando baje me tome el primer trimestre lo invertido por Anabel en el primer trimestre, ¿sí? Entonces necesito que se mueva hacia abajo. Lo que no necesito que se mueva hacia abajo es el 24 de C24, ¿sí? Porque yo en C25 no tengo nada. Yo necesito que ahí se me quede clavado en C24, ¿sí? Entonces le pongo un signo peso delante del 24, que es como ponerle un clavo. Pongo aceptar. Y si ahora extiendo hacia abajo, van a ver que acá me está haciendo cociente de datos B4 dividido C24. Cociente de B5 dividido C24. ¿Sí? O sea, el C24 se mantiene. ¿Sí? Esto que nosotros hicimos acá fue aplicarle una referencia relativa, o mixta también la dicen, a el número 24, a la fila. Es decir, que lo que hicimos fue anclar la fila en la que está el valor, ¿sí? Pero si nosotros extendemos hacia la derecha, en este caso me vuelve a dar error. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer así y extenderlo en todo, y me da error en todos los demás que no son la columna B. Y eso sucede porque está anclado solamente el 24. Y en este caso yo necesito que también hacia la derecha no se mueva. Es decir, que no solamente se quede fijo en el sentido de las filas, sino que también lo haga en el sentido de las columnas. Cosa que cuando yo a esta fórmula la extiendo hacia la derecha, me traiga los valores, o sea, divida por C24, segundo, tercer y cuarto trimestre de Emiliano y de las otras personas. Entonces, lo que tengo que hacer para corregirlo es, nuevamente, ponerle un signo de pesos delante del C. ¿Sí? Entonces, haciéndolo bien para la primera, ya puedo extender hacia abajo y a la derecha, y ahora me está saliendo todo bien. ¿Sí? De esta forma yo puedo decir, no, la tasa de cambio me cambió. Ahora no es más 80,5, ahora es 560. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar con estas tablas dinámicas? Es que en este caso, como por ejemplo un valor que puede ser móvil como una tasa de cambio, está relacionada de forma dinámica con el resto de los valores, de forma tal de que si yo actualizo uno de esos valores, todos los otros valores se van a actualizar en conjunto, ¿sí? Y esto tiene que ver con la automatización de estas tablas, que es lo más importante que podemos hacer, ¿sí? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió el tema de las referencias relativas o mixtas y las absolutas? Es muy importante, eso va al parcial seguro. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué cosa chillen ahora? Bien. Bueno, entonces de esta forma nosotros tendríamos una tabla dinámica con referencias relativas y absolutas. Bien. A ver. Ahora, esta es la actividad... No, vamos a hacer otra. A ver. Vamos a irnos... A ver el aula. Vamos a irnos a Calc B.
Y en Calc B vamos a irnos a ver la actividad número 4. Bien. Vamos a ver entonces esta actividad número 4. Y esta actividad tiene dos hojas. Una hoja que se llama datos y tiene las consignas y un par de informaciones. Y la otra que se llama cálculos. ¿Sí? La hoja que se llama datos dice así. En la celda C4 de la hoja cálculos utilice la función días para calcular los días trabajados. Primero dice aplicar formato fecha en las celdas C4 y C5. O sea que acá tengo que seleccionar las dos celdas, C4 y C5, botón derecho del mouse, formato de celdas, y donde dice números, vamos a aplicarle la opción fecha. ¿Sí? Esto me va a permitir que me reconozca como fechas los valores que yo voy a ingresar y me va a permitir calcular con funciones de tiempo algunas segmentos entre las fechas. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo asignado el formato fecha a estas celdas, lo que voy a hacer a continuación es poder colocar la fecha de ingreso, que acá dice que es 4 del 6 del 2008 como ingreso y como egreso 12 del 8 del 2014. 12 del 8 del 2014. Bien. Dice, utilice las funciones meses y años para completar las celdas C5 y C6 respectivamente. Importante hacer un clic en el argumento tipo, de lo contrario mostrará error. Eso es que lo tenemos que hacer acá en cálculos. ¿Ven? Acá entre esas dos fechas tenemos que calcular días, meses y años trabajados. Estas funciones solamente pueden ser utilizadas si las celdas ya tienen el formato de fecha. Entonces, ahora vengo a fx y busco la función que se llama meses. Siguiente, me pide, ¿cuál es la fecha de inicio? La fecha de inicio es esta que está acá en la hoja datos C4. Fecha de finalización es esta que está en egreso. Si ustedes observan, van a ver que acá como resultado previo me aparece error 504. ¿Sí? Ese error 504 es porque acá en donde dice tipo no puse nada. Si yo simplemente coloco un 0, ya me va a dar que son 74 meses. Ven que acá dice tipo es obligatorio, 0 para calcular el intervalo de tiempo y 1 para calcular meses del calendario. Directamente ponemos 0 y ponemos aceptar. ¿Sí? Ahora vamos a meses. Venimos a fx, buscamos meses, Bien, yo me equivoqué. Meses va en la de abajo, donde dice meses, acá. Bien. Eso va en meses. Y en el primero iba días. Ahí está. Días. Fecha 2 es la fecha más reciente, o sea, la última que es la del 2014 y la otra es la primera que es la del 2008. Aceptamos y ahí está. Años va a ser lo mismo. Vengo acá. Años siguiente, fecha de inicio. Fecha de finalización. Acá le ponemos 0. Aceptamos y ya está. ¿Le salió así? ¿Por qué va 0 en el último? Porque tiene dos denominadores, 0 y 1. Son prácticamente lo mismo. Uno creo que le toma por meses completos, digamos, de mes calendario, y el otro les toma o sea, si es un mes y medio, les toma otro. Un detallecito. Gracias. De nada. Mejor sueldo y sueldo promedio. Vamos a ver ahora. Dice,
Calcula el mejor sueldo utilizando la función máximo. Redondear en 1 centavo con la función redondear. La función redondear se aplica primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es desde un resultado nos va a redondear en la cantidad de centavos o de dígitos que nosotros le digamos, ¿sí? Para eso vengo acá al botón FX y busco red. Redondear. Acá está, redondear. El número es la función que vamos a aplicar, que va a ser la función máximo, y el recuento va a ser en 1 centavo, ¿sí? Entonces, vamos a poner que lo que necesitamos es una función, que es la función máximo. Esa función máximo la vamos a utilizar para saber de todos los sueldos que se obtuvo en este tiempo, cuál fue el más alto, ¿sí? Entonces, tengo mi función redondear en 1 centavo, el recuento de 1 centavo, que me va a dar el recuento de estos números. Le pongo aceptar y ahí me sale. Voy a poner acá al lado cómo sería sin ese redondear. Para eso me voy a copiar la función máximo hasta el punto y coma. Así les muestro cómo quedaría sin el redondear. Como no le puse el igual, me mostró los datos nomás. Ahí está. ¿Ven? Si yo no le pongo la función redondear, me quedaría en 7200,85, pero como le puse redondear en solamente uno, me lo pasó al dígito siguiente y me dejó solamente uno después de la coma. Bien, sueldo promedio. ¿Qué dice acá? Calcula el sueldo promedio utilizando la función promedio redondear en 1 centavo con la función redondear. Como sabemos que es exactamente lo mismo, solamente que en vez de máximo es promedio, algo que yo puedo hacer es, me copio esto, vengo acá, lo pego y cambio donde dice max por promedio. Y listo. Lo que tiene la función redondear es que cuando no tiene para hacer una, ¿cómo es? No tiene para mostrarnos algún valor, automáticamente le saca la coma, ¿sí? Entonces podemos tener una columna con valores con coma y sin coma, dependiendo cómo esté redondeado, ¿sí? Y si yo hiciera solamente la función promedio entre estos dos, ¿sí? Vamos a poner símbolo igual, promedio entre este rango, me quedaría así. ¿Ven? Esa es la diferencia con la función redondear. Ahora vamos a la prueba lógica. La prueba lógica dice así. Evaluar si corresponde pagar antigüedad. Si el contenido de la celda C16 contiene la cadena de texto sí, entonces deberá calcular el importe a pagar multiplicando el mejor sueldo con la cantidad de años trabajados. Si el contenido fuese distinto, deberá ser 0. Bien. Entonces, yo con la función lógica sí, lo que hago es una pregunta a un valor. Tengo espacio para un valor. Vengo al botón FX, busco la función lógica sí. Vamos a irnos acá. Dejemos buscar, bueno, si no, vengo acá a lógica y ahí encuentro la función lógica sí. Siguiente. Mi prueba, tengo que consultarle a ese valor que está ahí, que es C16, si es igual a la cadena de texto sí. Cuando estamos hablando de cadena de texto, estamos comparando texto, va entre comillas siempre. Si C16 es igual a sí, y nosotros interpretamos las palabras, y nos da igual si está en mayúscula, minúscula, no mayúscula, no minúscula, pero cuando se compara texto, el texto tiene que estar escrito tal cual, porque si no, no lo va a poder comparar. Entonces, si C16 es igual a sí, mi valor va a ser el mejor sueldo, la multiplicación. Vamos a poner todas.
va a ser el promedio, perdón, el producto. Producto, ¿sí? De el mejor sueldo multiplicado por la cantidad de años trabajados, ¿sí? Los valores yo ya los había obtenido antes. Aceptamos y ahí tengo que sí, en este caso sí le corresponde pagar antigüedad. Y si no era correcto eso, iba a ir a un 0, ¿sí? Ahora bien, si acá en vez de decir que sí, dijera cualquier otra cosa, me da 0. Pero como dice sí, me da este valor. Si yo pusiera sí con ambas mayúsculas, me da 0. Porque yo estoy preguntando si es sí con S mayúscula y con I minúscula. Y en ese caso sí me da el resultado. Ahora dice bonus agradecimiento por los servicios. Y ahora se corresponde el bonus. Si dijera que sí en la celda C17, deberá calcular el importe a pagar restando el mejor sueldo con el sueldo promedio. Y que redondeemos en 2 centavos. Entonces, redondear en 2 centavos significa que yo primero tengo que venirme acá a la función redondear. Redondear dice que es en 2 centavos, ¿sí? Y tengo que hacer el cálculo con una función lógica sí. Y esa función lógica sí, ¿qué pregunta? Le pregunta al dato que tengo ahí, que es C17, si eso es igual a la cadena de texto sí con S mayúscula y minúscula, ¿sí? Si eso es así, entonces lo que tengo que hacer es al mejor sueldo restarle al mejor sueldo, restarle el sueldo promedio, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer si esto es verdadero, si es un valor entonces, resta bruto de C10 menos C11, de lo contrario me va a dar 0. Y ahí tengo el resultado. Entonces tengo una celda cuyo valor está redondeado en 2 centavos, ¿sí? Eso es redondeado en 2 centavos contiene función lógica sí. Esa función lógica sí tiene por un lado el valor que es una resta y por otro lado tiene otro valor que es un 0. ¿Se entendió, gente? Sí, profe. Bueno, cuando estamos hablando de función lógica sí, estamos hablando de una sola variable. Yo estoy preguntándole a este dato si esto es mayor que esto, si esto es menor que esto otro, si esto es igual a esto otro. Si yo tengo que preguntar más de una cosa, por ejemplo, si este valor es mayor a 5 y este otro valor es mayor o igual a tal cosa y esto otro se cumple, si se cumplen esas 3 cosas mi valor va a ser verdadero, si no va a ser falso. En ese caso estamos hablando de la función lógica y anidada con una sí, ¿sí? Pero si yo solamente tengo una sola pregunta, un solo dato, va a la función lógica sí sola. Bien, entonces, vamos por acá. Vamos a hacer la actividad, a ver, la 8 es la que me parece que es la que está buena, para que la traten de hacer ahora. No, la 8 no era la 7 me parece. Bien, vamos a empezar a hacer esta actividad. Es la actividad número 7, ¿sí? Son las 3 de la tarde. Lo que vamos a hacer es
vamos a mostrar cómo sería la actividad y les voy a dar 10 minutos para que ustedes traten de hacerla solos, ¿sí? Pueden hablarse a través del chat, lo que ustedes quieran, ¿sí? No es un examen. Pero sí me interesa que traten de por lo menos empezar a resolverla solos. Dice así. Fíjense que tenemos los nombres de las provincias. Los índices de analfabetismo que están expresados en porcentajes. Si yo vengo acá y vengo a formato de celdas, van a ver que la categoría es porcentaje, como están expresados. Utilización de la PC también está expresado en porcentajes, ¿sí? Y después dice, plan de alfabetización digital, subsidio y nivel de alfabetización digital. Y después acá tengo una tabla de referencias. Dice, subsidio clase A, un monto, B, otro, incentivo, otro, ¿sí? Dice, identifique qué provincias ingresan al Plan Nacional de Alfabetización Digital. Tenga en cuenta que ingresan las provincias que tengan un índice de analfabetismo mayor al 1,5%. O sea que esto sea mayor al 1,5% y que la utilización de la PC sea menor que al 40%. Utilice los valores plan y sin plan según corresponda, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver. Este lo voy a hacer yo el primero y después el otro lo van a hacer solos. A ver. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo acá? Primero y antes que nada, abrirme una función lógica sí. Dice que los valores van a ser plan si es verdadero y si es falso va a ser sin plan. Eso ya lo sé. Si se comprueba esto, que el índice sea menor del 1,5 y lo otro sea así, es plan y si no, sin plan. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántas preguntas estoy haciendo acá? ¿A cuántos datos? ¿Es igual a la otra que teníamos recién? Tengo dos interrogantes y las dos cosas deben cumplirse para que se le dé el plan, ¿sí? Es como cuando ustedes están buscando un departamento y dicen, yo quiero que tenga un dormitorio y que esté en el centro, ¿sí? Puede tener un dormitorio pero estar en un barrio alejado o puede estar en el centro y que sea algo más grande o más chico, ¿sí? Está buscando dos variables, una relacionada a un valor y la otra relacionada a otro valor. Entonces, en este caso tengo que hacer dos preguntas. Tengo que preguntarle a este dato, que es el índice de analfabetismo, si es mayor a 1,5%. Y tengo que preguntarle a utilización del PC si es menor al 40%. Entonces, no me alcanza solamente la parte de la prueba para hacer la pregunta, porque recuerden que solamente le podemos preguntar a una. Tengo que anidarle acá donde dice prueba, en f de x, tengo que anidar la función lógica y, que va a ser una lista, como si fuera un filtro de distintas cosas que yo quiero que se cumplan. En este caso es ese valor que tengo ahí, que es B6, que es el índice de analfabetismo para Chaco. Eso es menor a 1,5%. Si eso se cumple, y lo otro que tiene que cumplirse es que el valor que tengo acá, que es el uso de la PC, no, me estoy equivocando con los simbolitos, que esto sea mayor a 1,5% y que ese 6 sea menor al 40%. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, dentro de la función lógica y yo voy enumerando las cosas que deben cumplirse para que mi valor sea de la función lógica sí sea verdadero, y si no se cumple ninguna de las dos, alguna de las dos al menos no se cumpla, va a mostrarme el valor de lo contrario, que sería el valor falso. Le pongo a aceptar y ahora estos valores ambos son, todo es móvil y la palabra plan y sin plan están dentro de la función. Entonces
extiendo hacia abajo y de esa forma ya pude analizar los estados de las distintas provincias. ¿Eso quedó claro? Ay, me da miedo, chicos. Sí, profe. Bien. Ustedes no saben qué feo que es del otro lado estar en silencio. Digo, ay, yo no sé si ustedes entendieron, no entendieron, si me expliqué bien, si no, no. Pero por favor respóndanme. Bien, a ver. Entonces, ahora dice, determina el subsidio que le corresponde a cada provincia, teniendo en cuenta que aquellas que tienen un índice de analfabetismo mayor a 1,5 recibirán el subsidio clase A, más el incentivo de alfabetización. Caso contrario, recibirán el subsidio clase B. ¿Cuántas preguntas estoy haciendo a cuántos datos? A ver, ¿cuántas preguntas estoy haciendo? Una. Una. Solamente le estoy preguntando a los valores de analfabetismo si es mayor a 1,5%. ¿Voy a necesitar entonces una función lógica ahí? No. Porque No. no hace falta. ¿Sí? Entonces, vengo acá, vengo a sí, y lo único que te voy a preguntar es, esto que está acá, ¿es mayor a 1,5%? ¿Sí? Si eso se cumple, voy a tener que darle el subsidio clase A más el incentivo de alfabetización. Entonces, mi valor entonces es una suma. Es una suma. Y esa suma tiene por un lado el valor del subsidio clase A y por otro lado el incentivo de alfabetización. ¿Sí? Vuelvo a mi función lógica sí. De lo contrario me va a dar el subsidio clase B, que es el que está ahí. ¿Sí? Ahora bien, si recordamos lo que nos había pasado con la conversión a dólares de las acciones de toda esta gente, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? B6 corresponde al índice del alfabetismo de Chaco. Y yo cuando baje mi fórmula, quiero que me pregunten por mis Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, etc. Así que ahí estamos bien. Pero el otro tema de subsidio clase A y clase B y el incentivo de alfabetización, ¿qué pasa? Son los mismos para todos. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Se le pone el signo peso. Signo pesos delante de la fila, porque en este caso yo estoy bajando en este sentido, entonces con colocarlo delante del número de la fila es suficiente. ¿Ven? Ahí, delante del 31 y delante del 33. Fijamos esos valores, aceptamos y ahora sí ya puedo extender y ahí tengo los valores que se les va a dar a cada una de las provincias. Ahora dice nivel de alfabetización digital. Y acá le voy a hacer un cambio a la consigna. Para eso, lo que vamos a hacer es regular bajo. Bien. Vayan a D31 y en D31, D de dedo 31, pongan la palabra óptimo. En D32 pongan regular. Y en D33 pongan bajo. ¿Sí? Esta es una tablita de referencias que me estoy armando, porque no estaba en la otra hoja. Porque lo que vamos a hacer es, en vez de escribir los valores dentro de la función,
lo vamos a referenciar a la tabla de referencias, ¿sí? De forma tal de que suceda lo mismo que tengo acá. Si yo digo, no, ahora el subsidio clase A no es más de 50 millones, sino que conseguimos que nos den 80. Entonces automáticamente se cambia ahí y todo el resto se modifica. Bien. Vengo entonces a la celda F6 para armar la función para Chaco, de forma tal de que si yo la extiendo hasta acá, me sirva, ¿sí? Y entonces dice, determina el nivel de alfabetización digital de cada provincia, teniendo en cuenta que aquellas provincias que tienen un índice de analfabetismo menor que 1% y un uso de PC mayor al 40%, ya tengo dos preguntas. Entonces ya va una función y seguro. Tienen un nivel óptimo. Aquellas que tienen analfabetismo mayor que el 1 y uso de PC mayor al 40% tienen un nivel regular, y aquellas que no cumplen con estos requisitos tienen un nivel bajo. Bien, acá está bueno porque ya no es como simple como esta otra que decía, bueno, si se cumple esto y esto, pasa esto, si no, se cumple esto otro, sino que ahora estamos viendo que se cumplen dos cosas para que algo sea verdadero, y que si eso no se cumple, tengo otras opciones más. O sea, tengo tres valores posibles: óptimo, regular y bajo. Si ya obtengo tres posibles variables, ya sé que voy a tener dos funciones sí anidadas. Si tuviera 4, voy a tener 3 funciones sí anidadas. Y ahora vamos a ver cómo se hace. Función lógica, sí. Siguiente. Ya sabíamos que acá teníamos que hacer dos preguntas. Entonces, si tengo que hacer dos preguntas, de una tengo que agregarle acá en prueba la función y. Mi primera pregunta va a ser si el índice de alfabetismo es menor de 1%. Si esto que tengo acá es más chico que 1%. Y lo otro que tengo que preguntar es si esa utilización de PC que tengo ahí es mayor que 40%. Si esas dos cosas se cumplen, mi valor entonces va a ser la palabra óptimo que tengo acá abajo. Que como ya sé que pasa lo mismo que acá en el caso de los subsidios, si está en un lugarcito solita que dice tabla de referencia, y ya sé que esa fila va referenciada pero de una, ¿sí? Porque va a ser el mismo valor para toda la tabla. Bien, ya tengo una gran parte. Si se cumplen todas estas variables, mi valor es óptimo. Entonces descarto los que son óptimos y me quedo con otro gran público que ahora tengo que dividirlo entre lo que es regular y lo que es bajo. Entonces, dentro de la parte del argumento de lo falso, vuelvo a preguntarle a estos que no fueron verdaderos, vuelvo a preguntar. Si vuelvo a preguntar, lo que tengo que volver a insertar es una función lógica sí. Y esa función, lo que vamos a hacer ahora es preguntarle. Aquellas que tienen analfabetismo mayor que 1% y uso de PC mayor del 40% tienen un nivel regular y si no bajo. Nuevamente son dos preguntas a dos valores. Fx y siguiente. Entonces, valor lógico 1, tengo si este índice de alfabetismo es mayor a 1%. Y también voy a preguntar si ese uso de la PC es mayor al 40%. ¿Sí? Si ambas cosas se cumplen, mi valor es regular. Si esto no se cumple, mi valor es bajo. Aceptamos y extendemos. Bien, ¿se entendió, gente? Sí, profe, se entendió. Bueno.
ahora sí vamos a hacer un ejercicio que ustedes lo hagan solos. Vamos a ver. Supongo que exida el 10. No, este no. Perfecto. Hagan la actividad número 9. Que es esa que está ahí. Y vamos a presentar la pantalla y vamos a darle resolución y con esto ya terminamos hoy. Bueno, vamos a resolver entonces este caso que es muy parecido a un examen. De hecho, es un examen viejo, reformulado. Así que para que se dé una idea que algo así va a ser lo que les va a tocar. Como ven, acá dice la palabra efectivo y crédito, que eso es nuestra tabla de referencias, ¿sí? Entonces ya sabemos que cuando tomemos esas celdas, vamos a tener que ponerles un hermoso signo peso delante de la fila, ¿sí? Considerando que esta base de datos está toda organizada con columnas. Dice, calcula el total para cada ítem, tenga en cuenta que para esto deberá sumar al monto correspondiente a la mano de obra el producto del precio unitario por la cantidad, ¿sí? A esta mano de obra vamos a tener que sumarle la multiplicación de precio unitario por cantidad. O sea que tengo una suma que dentro tiene un producto. Entonces, vengo aquí a la función suma y tengo, por un lado, mano de obra. Y a esto tengo que sumarle el producto de precio unitario multiplicado por la cantidad. Como están contiguos, puedo tomarlos en un mismo rango, le pongo aceptar y en este caso, si yo analizo los argumentos, ninguno es fijo, todos son móviles. Entonces puedo extender hacia abajo y ya tengo todos los totales efectivos calculados. Ahora dice, calcula el monto para cada rubro si la forma de pago es con tarjeta de crédito. Tenga en cuenta que el interés para esta forma de pago es del 19%. Utilice referencia con la celda que contiene el monto de interés, que es este que está ahí que dice 19%. Entonces, lo que yo toca hacer es, a este valor que es el total en efectivo, sumarle el 19% de este mismo valor. Entonces lo que voy a tener es una función suma. Esta función suma tiene, por un lado, el valor del total en efectivo y por otro lado tiene el producto. ¿De qué? De ese mismo valor en efectivo multiplicado por el 19%, que como está en un lugar que va a ser el mismo para todos, es una celda de referencia, voy a colocarle el signo pesos para fijar esa celda 24. Aceptamos y ahora ya podemos extender para incrementarle el 19% cada uno de los valores del total en efectivo. Ahora dice forma de pago. Dice, determine cómo se va a pagar cada ítem del presupuesto, teniendo en cuenta que se pagará en efectivo si el monto total del rubro con forma de pago en efectivo es menor a 1000, si esto es menor a 1000. Y el monto correspondiente a la mano de obra es menor a 600 y que esto sea menor a 600. Son dos preguntas, va a una función lógica así con una y anidada. Caso contrario, pagará con crédito. Utilice las referencias de las celdas de efectivo y crédito que se encuentran en las celdas J25 y J26, que son estas dos. Entonces, tengo una función lógica, sí. Esta función lógica sí tiene un valor verdadero que sería efectivo, ya va con signo pesos,
y un valor falso que es crédito, que también va con signo pesos. Las preguntas que tengo que hacer son dos, entonces tengo que anidar la función lógica y. La primera pregunta es si eso en total en efectivo, si F4, es menor a 1000. Y la otra pregunta es que la mano de obra sea menor a 600. Una vez que tengo esas dos preguntas hechas, le pongo aceptar y ahora sí ya puedo extender hacia abajo. Y ahora dice así: calcule el monto a pagar teniendo en cuenta la forma de pago. O sea que si acá dice efectivo, tiene que aparecerme lo que es el total en efectivo, y si dice crédito, lo que es el total en crédito. Para eso simplemente va a ser una función lógica sí, donde mi pregunta es si esa celda H4 es igual, vamos a poner igual acá, a la palabra efectivo que tengo ahí, que es la J25. ¿Sí? Nuevamente, como J25 es una referencia, tengo que ponerle signo pesos al 25. Entonces, vamos a decir así: si se cumple que dice efectivo, mi valor verdadero va a ser el valor que dice el total en efectivo, que es F4. Si no, va a ser G4, que es el valor que le corresponde con tarjeta de crédito. Aceptamos. Y ahora me está funcionando mal el mouse. Vamos a poder extender hacia abajo. Entonces, según si pago en efectivo me aparece este monto, si pago en crédito me aparece el monto de la columna G. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice que calculemos los totales. Los totales, vengo aquí, vamos a aplicar botón sumatoria. Y ahora sí podemos extender hacia la derecha. Igual suma todo esto, enter y ya está. Bien. A ver. Era la mesa que estaba medio fea. Aplique un filtro automático. En la opción estándar, filtrar para ver solamente los ítems que se pagarán en efectivo. Ok. Entonces, selecciono todo esto hasta los datos de nicho de gas y tubos. Vengo a datos, filtros, más filtros, filtro estándar. Y acá digo que la forma de pago tiene que ser igual a efectivo. Entonces ahí solamente me muestra esos. Los datos no se eliminan, solamente que se ocultan. Si quiero volver a ver todo, ven que acá dice del 4 pasa al 6, al 8. Si quiero volver, puedo venir, seleccionar desde aquí y vamos a ponerle mostrar. Mostrar fines. Ahí está. Y ahí volvemos a ver. ¿Sí? Ahora vamos a insertar un gráfico. Dice, insertar una nueva hoja y colocar allí un gráfico que represente los totales en efectivos de los ítems 1, 4, 7 y 11 solamente. ¿Sí? Los totales en efectivo. Ok. Entonces, carpeta de nivelación es el 1. Voy a poner la tecla control y voy a seleccionar el total en efectivo que le corresponde. Selecciono cubierta de techo y selecciono el total en efectivo. Selecciono cambio de tanque de agua y selecciono el monto en efectivo. Y no me acuerdo cuál era el otro. El 7. Sigo con el control apretado. Arreglo de rajas. Y el monto que le corresponde, ¿sí? Entonces, con la tecla control pude ir seleccionando de forma alternada estos valores. Una vez que ustedes tienen seleccionados los valores que quieren representar en el gráfico, van a este botón que tengo aquí arriba que se llama insertar gráfico, ¿sí?
Y me pedía un gráfico de barra, creo. Pues bueno, vamos a dejar uno de columna. Le puedo poner aspecto 3D si lo quiero ver de esta forma. Y realista. Muy bien. Entonces, acá voy viendo cómo va quedando. Puedo elegir que sea cilindro. Siguiente. Fíjense, ahí dice series de datos en columnas y lo estamos viendo de esta forma. Pero si yo pongo series de datos en filas, me lo deja mejor. ¿Sí? O sea, me toma cada uno de los nombres y me está tomando la primera columna como etiqueta. O sea, la columna B, que es la que dice rubro, me lo está tomando como el nombre del valor y me está expresando el valor de I, los números de los totales en efectivo. ¿Sí? Entonces, le pongo siguiente. Acá puedo elegir, por ejemplo, algunos datos más. Por ejemplo, el título. Vamos a ponerle extracto de presupuesto. ¿Sí? Y le pongo finalizar. ¿Y qué pasó? El gráfico este me quedó en la hoja presupuesto. Y yo le tengo que poner en la hoja 2. Entonces, fíjense que cuando ustedes recién insertan un gráfico, este gráfico les queda como flotando y tiene puntitos negros, ¿sí? Eso significa que yo estoy pudiendo editar, puedo editar los elementos que están dentro de este gráfico, ¿sí? Si yo hago un clic afuera, se me van esos puntos. Y al volver a seleccionar el gráfico me aparecen puntos blancos. Estos puntos blancos me permiten manejarlo como si fuera toda una imagen. Es en ese momento que yo puedo cortar este gráfico, venirme a la hoja 2 y pegarlo directamente. Entonces, ustedes trabajan más fácilmente en el lugar donde tienen los datos que tienen que graficar, arman el gráfico y después lo trasladan al lugar donde les pide la consigna que tiene que estar. ¿Sí? Y eso es todo. Todo lo que viene a continuación es un poco más de lo mismo. De las funciones que estuvimos viendo hoy, nos estaría faltando revisar la que vimos la otra clase, que es la función buscar. Así que la próxima clase vamos a hacer un repaso intensivo. Revisen las clases que están ya subidas. La última se la subí a YouTube porque ya me estoy quedando sin espacio en el Drive. Así que se la subí a YouTube. Y les pasé el enlace de la anterior. Y voy a subir también esta, también la voy a subir a YouTube y se las voy a pasar. ¿Sí? Así que bueno, nos estamos viendo la clase que viene y la clase que viene va a ser toda práctica.